¿Frenamos el aumento de precios? ¿Es responsabilidad nuestra que Cablevisión y Multicanal hayan aumentado un 12%? ¿Que el gobierno le suspenda el aumento a través de Guillermo Moreno y un juez resuelva a favor del multimedio? Hay que terminar con la hipocresía en la Argentina. Hay que decir la verdad a la gente. Es mentira, el gobierno garantiza todo aquello que está en manos del Estado para que no haya un proceso inflacionario. ¿Qué estoy diciendo? ¿Tenemos una emisión monetaria razonable? Sí, señores. ¿Tenemos un tipo de cambio previsible? Sí, señores. ¿Cuánto han dicho que vamos a tener corrida del dólar? No la hemos tenido y ni la vamos a tener porque estamos fuertes para bancar cualquier tipo de especulación. ¿Tenemos superávit comercial? Sí. ¿Tenemos superávit fiscal? Sí. ¿Generamos una demanda importante para que el empresario invierta? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Hay una estructura oligopólica en Argentina de algunos vivos que en realidad frente a cualquier proceso de crecimiento en Argentina, de incremento del consumo, rapiñan la mejora del pueblo. Esto ha sido así históricamente. Entonces ponen cientos de excusas. Nosotros lo que tenemos que transmitirle a la sociedad argentina, y sobre todo yo conociendo a la presidenta, vamos a defender el bolsillo de los trabajadores y vamos a denunciar a todos aquellos que produzcan aumentos abusivos de los precios. Ministro, ¿usted cree que existe un partido judicial teniendo en cuenta que los últimos fallos han sido adversos al gobierno? ¿Usted abona esa teoría? ¿En qué momento sostuvo la presidenta? Hay una justicia que deja, no toda, porque las generalizaciones son malas, hay una justicia que sin lugar a dudas actúa de manera por lo menos sospechosa. A ver, los últimos acontecimientos que generaron que se haya dicho que hay un partido judicial. La presidenta toma la decisión de la constitución de el Fondo del Bicentenario, que como yo le explicaba recién, es nada más ni nada menos que tomar parte de reserva para dejar de pagar 15% para pagar el 0,2%, y para que la tasa de interés baje. Está asociado a esto que decía ustedes, para que en realidad la Argentina diga, salimos definitivamente del default y podemos prestar plata porque la Argentina cumple, honra sus compromisos. Por eso a mí realmente a veces digo, qué país, ¿no? Qué paradojal, ¿no? Que quienes critican esto es, por ejemplo, el senador Rodolfo Rodríguez Sá, fue el que declaró el default. Gerardo Morales era ministro de la Rúa. Es decir, hay como una memoria frágil en la Argentina, ¿no? Pero digo, usted me preguntaba, perdón, porque me fui de... No, yo le decía si existe realmente, usted abona la teoría de un partido judicial. Entonces, fíjese, toma esa decisión la presidenta y decide sacarlo al doctor Redrado, porque el doctor Redrado no compartía la política económica del gobierno. ¿Cómo no va a poder una presidenta sacar al presidente del Banco Central? Es de loco. ¿Cómo el Banco Central va a hablar de una autonomía, sí, como quieren explicar algunos liberales y ortodoxos, independientemente de la política económica del gobierno? ¿A dónde se vio eso? No existe en ningún lugar del mundo. Entonces, lo primero que deberíamos haber hecho es aceptar que la presidenta ha decidido sacar al presidente del Banco Central, como finalmente ocurrió. Y por otro lado, después dejar, hay un decreto de necesidad de urgencia. ¿El decreto de necesidad de urgencia es un invento de este gobierno? No. Hay decreto de necesidad de urgencia de 1816 y después fueron consagrados en la reforma del 94. Entonces, que establece claramente la Constitución en el artículo 99, inciso 3, ¿sí? Claramente que en situación excepcional puede la presidenta hacer uso de esta facultad y después el Parlamento lo puede aceptar o rechazar. Ahora, ¿qué hizo la jueza en aquella oportunidad? Dio lugar a una cautelar, ¿sí? Que no fue más ni un amparo, y congeló la situación de Martín Redrado y la no utilización de los fondos de reserva para la utilización de pago de deuda. A nosotros nos parece una actitud que en realidad no se corresponde con la función que tiene que cumplir la justicia. Eso lo debe resolver la política, en este caso no la justicia. Y después va a una cámara, fíjese, después va a una cámara, ¿sí? Que cuando empezaron a sospechar, porque sospecha que en realidad instalan a través de los medios, que los jueces que estaban en la cámara podían ser favorables su resolución al gobierno, los recusaron. Y ella, la jueza Sarmiento, que había decretado que el juicio era sumarísimo, decía, de rápida resolución, lo transformó en ordinario para poder recusar al juez sin ningún tipo de excusa. Y así lo recusó la oposición. Y ahora cuando el gobierno apela esta resolución a la nueva Cámara, ¿sí? ¿Qué se empieza a decir antes que fallen? Se recusan a los jueces diciendo que no hay justicia, porque estos jueces van a permitir que el gobierno vaya a la Corte, cosa que lo hicieron, y también con efecto suspensivo para que el gobierno use el fondo de reserva. Me parece que, por lo pronto, a ver, hay que ser ecuánime. Si la justicia sirve cuando los fallos son favorables al gobierno, también sirve cuando no son favorables al gobierno los fallos. Pero la misma cuestión de fondo, como es la utilización de reservas, ¿no se podría haber hecho con algunas formas un poco más prolijas y ahorrarle a la Argentina una crisis que la verdad que fue innecesaria? La Argentina podría no haber
tenido que pasar la crisis que pasó por esta disputa por el Fondo del Bicentenario. Pero yo creo que, a ver, puede ser que nosotros, nos equivoquemos en la forma. Lo importante es no nos detengamos tanto en la forma. No se sacan decretos como muy de golpe, no se escupen esos decretos en vez de trabajarlos un poco más en la prolijeridad. Vayamos al fondo. Decretos, ¿sabe cuántos decretos de necesidad de urgencia con la presidenta? 6. ¿Sabe? 3 fueron todos, absolutamente todos, a favor de los derechos de los trabajadores, de mejorar el país. Quienes en realidad nos cuestionan que sacamos DNU, sacaron cientos de DNU. No existía ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, hasta el 2006, ¿sí?, de reglamentación de cómo se sancionaba un DNU. Esa ley fue una ley que presentó Cristina Fernández de Kirchner en el Parlamento cuando era senador. ¿Y saben para qué eran los decretos de DNU? Para bajarle la jubilación a los trabajadores, el 13%, para quitarle presupuesto a las universidades. En realidad me parece que tenemos que recuperar la memoria. Esto no nos justifica que por ahí hay cosas que seguramente deberíamos mejorar. ¿Por qué no? Seguramente que tenemos que mejorar. Pero también hay que tener en cuenta cuál fue el contexto en el cual se sanciona el DNU. Fue el 14 de diciembre. El Parlamento ya estaba de receso. Las comisiones no estaban constituidas, no fue un capricho. Pero a ver, si la oposición tiene alguna propuesta mejor, que la haga la propuesta. No hemos escuchado ninguna propuesta, absolutamente ninguna. Y vuelvo a repetir una cosa importante. Nosotros no fuimos los que endeudamos a la Argentina, ¿eh? ¿Está claro? Aparte usted lo de la memoria, ¿no? Pero, a ver, en este país en el 2003 ganó Menem. Sí, exactamente, y lo votó el pueblo argentino. Y yo me acuerdo que yo recorría, me acuerdo en las distintas marchas de estudiantes, decían yo no lo voté y no me daban los números. Exactamente. Es un país que no tiene memoria, nunca la tuvo. Bueno, por eso me parece que en realidad, pero eso se ha pagado caro. Me parece que hay que tener memoria, evaluar el fondo de las cuestiones. Yo digo, a ver, hay una sensación que se instala a través de factores de poder que han sentido tocados sus intereses, que pretenden que no cambien las reglas de juego. Nosotros aspiramos a un país que haya inclusión, con mayor igualdad y equidad, y en realidad instalan a través de los medios de comunicación la sensación de que estamos en un caos permanente. Entonces yo me pregunto, bueno, si estamos en un caos permanente, ¿cómo puede ser que hayamos tenido la temporada de verano récord de todas las temporadas? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en realidad la Argentina tenga un escenario de venta de automóviles en el mercado interno que va a ser récord de toda su historia, 720.000 vehículos? ¿Cómo puede ser que la Argentina está en caos y vamos a tener un crecimiento, dicho por la UIA, del 6% de la industria? A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estemos discutiendo que están aumentando los precios porque tenemos un recalentamiento de la demanda? Entonces, este es el modelo que nosotros defendemos, con sus más y con sus menos. Hay otro modelo que pretende volver a la Argentina de antes. ¿Sí? ¿Cuál es la Argentina de antes? Cortar la demanda, ajustar por salario. Si estamos discutiendo salario, por ejemplo, y enseguida los empresarios, ¿sí?, que si usted ve qué es la rentabilidad que han tenido en la bolsa de valores, aparece claramente cuál ha sido la rentabilidad que han tenido en la empresa. De hecho, los bancos se repartieron 9.000 millones. Exactamente. En realidad empiezan a señalar que va a haber inflación, ¿sabe para qué? Para en realidad minimizar la discusión del salario. Y nosotros decimos, no, el salario no es inflacionario, el trabajador debe ir recuperando lentamente el poder adquisitivo. Y debemos llegar al famoso 50-50. Me parece que es un país que es el que aspiramos todos, la famosa movilidad social, un país mucho más justo. Y eso en realidad toca intereses, ¿eh? ¿Usted considera el presidente Néstor Kirchner que por algún momento hay alguien que se opone a la gobernabilidad? ¿Está en riesgo la gobernabilidad? Para que se usa mucho. Mire, no sé si, conociéndola a Cristina, no hay nada que va a poner, en riesgo la posibilidad que sigan tomando decisiones. Hay algunos que sí quisieran poner en riesgo la gobernabilidad, no tengan la menor duda, por lo menos consciente o inconscientemente. Le pido un favor, me deje una pausa. Sí, cómo no. Le dejo una pregunta. ¿El candidato en 2011, Néstor Kirchner, lo hizo después de la pausa? ¿Cómo no? Ya venimos.